En un restaurante de sopa de fideos, un sujeto con sombrero y gafas amarillas entra de manera misteriosa. En el restaurante come un traficante de carne, término que se refiere a un proveedor de mujeres para casas de citas. El torpe hijo del cocinero del restaurante, llamado Ringo, derrama fideos sobre él, lo que ocasiona que saque un arma occidental. El sujeto misterioso, cuyo nombre se revela como Misu, lo neutraliza y le obliga a revelar el nombre de la persona que le dio el arma. Heiji Shindo, indica el traficante. Sorprendido por la habilidad del extraño, Ringo pide seguirlo y ser su aprendiz. Misu se niega, pero Ringo lo sigue en secreto a pesar de esto. Por otro lado, la princesa Akemi, hija única del daimyo de Kioto llamado Lord Daichi Tokunobu, manipula y convence a su padre para que apruebe su matrimonio con Taigen, un joven que no es de la nobleza pero es un hábil samurái. La palabra daimyo tiene su origen en Japón y se refiere a un señor feudal o un noble de alto rango durante el periodo de los samuráis, que abarcó desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Los daimios eran terratenientes con tierras y seguidores y jugaban un papel importante en la sociedad feudal japonesa. Cerca de ahí, Misu, en busca del proveedor del arma Heiji Shindo, solicita una reunión con el maestro del dojo Shindo para averiguar el paradero de su hermano Heiji Shindo. Todos los guardianes se niegan a llevar a Misu con el maestro, por ello se desatan varias peleas con los estudiantes del dojo. Misu los vence a todos con facilidad, excepto a Taigen, el preciado campeón y mejor guerrero del dojo, que mediante un flashback se revela que atormentaba a Misu de niño. Ambos tienen una pelea complicada, pero Misu lo derrota y gracias a esto le revelan la localización del maestro del santuario. Este le dará más información a Misu sobre Heiji Shindo, el cual es un socio muy cercano a uno de los 4 extranjeros que Misu prometió eliminar, los cuales se revela que son su verdadero objetivo. De estos 4 extranjeros, Misu ya acabó con uno. Con la nueva información obtenida, su próximo objetivo es Abijah Fowler. En un flashback de cuando era niño, Misu presencia la caída de un objeto metálico azul brillante del cielo. Cuando se acerca, observa un anciano ciego interesado en él. Misu lo ayuda a recoger el metal extraño hacia su casa. Este anciano es un maestro herrero que crea espadas y cuyo nombre es Eiji. Misu lo llamará posteriormente Padre Espada. Ella, al no tener dónde ir, se queda con él, se vuelve su aprendiz y aprende esgrima y a crear espadas. En otro lugar, Heiji Shindo habla con el extranjero Abijah Fowler acerca del ataque de Misu al dojo de su hermano y envía a unos asesinos denominados como los 4 colmillos para acabar con él. Mientras Misu se baña y trata de relajarse, Ringo se revela y descubre que Misu es en realidad una mujer. Misu, aún evitando a Ringo y buscando la ubicación de Heiji Shindo, llega a una ciudad costera donde necesita un pase para acceder. Ringo se presenta con los pases y la salva de ser detenida. Debido a esto, Misu accede a que él sea su asistente. En el lugar, Misu busca un barco para poder llegar a la isla fortaleza de Heiji Shindo. Por otro lado, Heiji Shindo y Abijah Fowler hablan acerca de una sorpresa que preparan para el shogun en Edo. El título de shogun se refiere al líder militar supremo durante el periodo feudal. El shogun tenía el poder militar y, en algunos casos, el control político sobre Japón, aunque nominalmente el emperador seguía siendo la figura simbólica más alta en términos de autoridad imperial. Por otro lado, Edo era la antigua denominación de la ciudad que ahora se conoce como Tokio, la actual capital de Japón. Taigen, al sentirse humillado por la derrota de Misu, llega a la conclusión de que podrá recuperar su honor en un combate oficial contra ella. Por ello, decide perseguirla. Debido a la derrota de Taigen, este perdió su honor y dejó de ser respetado por el padre de Akemi. Por ello, este planea casarla con el segundo hijo viudo del shogun. Para ello, la llevará a Edo en 5 días. Akemi se opone rotundamente a esta decisión y decide escapar en búsqueda de Taigen. Seki, el criado de su padre y fiel protector y ayudante de Akemi, la atrapa y, al no poder detenerla, se une a ella en su misión. En la pequeña ciudad costera, Ringo participa en las fiestas de la ciudad y se divierte. Misu, por otro lado, sigue entrenando sus diversas técnicas. Recuerda a un asesino llamado Chiaki el Sangriento, que la engañó a ella y al padre espada Eiji, para que le forjaran una espada, la cual se rompió cerca de la punta durante el proceso de forjado debido a la inexperiencia de Misu. Finalmente, los 4 colmillos atacan y se revela que su líder es justamente Chiaki.
que aún sigue usando la espada rota. Misu lucha contra los cuatro al mismo tiempo en el acantilado y los acaba, aunque resulta gravemente herida en el proceso. Taigen, quien todo este tiempo la ha seguido, se revela para enfrentarse a Misu. Ella acepta el duelo, pero de repente se desmaya, dejando a Taigen indeciso sobre si atacarla o no. Taigen y Ringo llevan a Misu a refugiarse a un santuario cercano. Taigen le explica a Misu que si la vence en un duelo oficial, este podrá recuperar su honor y hacer que Misu acepte un contrato para batirse en duelo con él una vez que se recupere. Por otro lado, Heiji Shindo, al enterarse que los cuatro colmillos fallaron en su misión, indica que es la hora del té. Para ello, envía a un hombre enorme con un garrote a entregar una invitación a Misu para una ceremonia del té. Aunque Taigen sospecha que se trata de una trampa, Misu acepta y ambos se presentan a la reunión. Heiji le da a Misu tres opciones: ser sobornada para que renuncie a su venganza, ser introducida en el castillo de Heiji en barriles de sake por el mismo lugar donde entran las damas de compañía que complacen a Villa Fowler, o negarse y ser acabada por unos arqueros que supuestamente se esconden cerca. Misu, luego de escuchar pistas importantes en el discurso de Heiji, le corta el brazo, ocasionando que los arqueros escondidos en el lugar los ataquen sin tregua. Ambos logran escapar apenas del bombardeo de flechas con la ayuda de Ringo. Cuando están en un lugar a salvo, Misu deja inconsciente a Taigen y lo abandona con la espada rota de Chiaki y una nota en la que promete asistir a su duelo más adelante. Desafortunadamente, los hombres de Heiji encuentran a Taigen y lo llevan a su castillo para obtener información de él. En otro lugar, Seki y Akemi, en su búsqueda de Taigen, caen en una emboscada de bandidos y pierden su dinero y su transporte. Encuentran transporte usando las últimas joyas de Akemi, pero esta descubre que viajan en la dirección equivocada y que fueron engañados. Seki revela que tiene suficiente dinero para alquilar un caballo de vuelta al palacio y sugiere a Akemi que abandone la búsqueda de Taigen, ya que ella es muy inocente y no está lista para un mundo donde no sea de la nobleza, y que lo mejor es que acepte el matrimonio arreglado que le plantean. Akemi, sintiendo sus capacidades menospreciadas, rechaza completamente la sugerencia de Seki y engaña a un comerciante de carne para que la transporte a diversas ciudades para que pueda trabajar en la profesión más antigua del mundo. De este modo, ella podrá continuar su búsqueda de Taigen. Misu, habiéndose enterado por la boca de Heiji Shindo que hay mujeres contratadas para dar placer que entran al castillo de Villa Fowler, busca la casa de citas de Madame Kaji, quien envía a sus mujeres al castillo y sabe cómo acceder a él. Kaji promete a Misu darle esta información solo si ella accede a eliminar por piedad a alguien muy cercana a Kaji, llamada Kinuyo, una chica sordomuda que estaba al cuidado de Kaji antes de que el jefe de la mafia local, Hamata, se la llevara por la fuerza. Misu lleva a cabo su tarea y abandona la escena, haciendo que la eliminación de Kinuyo parezca un accidente. Sin embargo, al salir, un chico la ve y la delata, ocasionando que Hamata y sus hombres ataquen las instalaciones de Madame Kaji y a sus chicas. Lord Daichi, al descubrir que su hija Akemi ha escapado, envía a sus hombres tras ella. Akemi, junto al comerciante de carne, logra llegar al mismo pueblo que Misu y la reconoce porque la ve con el pañuelo de Taigen. Ve a Misu ingresando a la casa de placer de Kaji y por ello convence al sujeto que la acompaña a que la venda ahí. Para demostrar sus habilidades, Madame Kaji le encarga a Akemi complacer a un cliente mayor con sobrepeso. Ella utiliza su tacto y cultura para lograr su objetivo. Por ello es aplaudida por sus compañeras. Posteriormente se ofrece para atender a un cliente difícil que no quiere aceptar ninguna oferta. Este cliente es Misu. Por ello, Akemi se ofrece a atenderla con la intención oculta de drogarla. Sin embargo, Misu se da cuenta de esto y la neutraliza. Le confiesa que no acabó con Taigen y Akemi le dice que su padre planea casarla con el hijo del shogun. Por otro lado, el pobre de Taigen sufre muchas agresiones físicas por parte de Heiji Shindo en su intención de obtener información sobre Misu. Hamata y sus hombres están listos para atacar a Misu. Esta ordena a Ringo que se escondan en el sótano y que él proteja a las chicas. Misu pelea ferozmente sola contra todos los hombres de Hamata. Uno de ellos logra herirla y poco a poco empieza a perder fuerza. En un flashback que Misu tiene mientras es atacada, se presenta una historia alegórica del primer Ronin. Se ve a Misu recibiendo una herida similar a la que acaba de tener y más tarde es salvada por su madre,
quien sorpresivamente está viva. Anteriormente se había mostrado en recuerdos que su madre había fallecido en un incendio. La madre de Misu arregla un matrimonio entre ella y un samurái caído en desgracia y deshonor llamado Mikio. Misu lo va conociendo día a día, le empieza a parecer agradable y se abre poco a poco a su nuevo marido. Eventualmente le confiesa que es una experta en combate y cuando lo vence en un duelo, este se asusta por su fuerza y debido a la humillación de haber sido derrotado, la llama monstruo. Esto hiere gravemente los sentimientos de Misu, quien había empezado a creer que podía confiar y entregarse a alguien. Más tarde, unos soldados llegan buscando a Misu, ya que había una recompensa por su cabeza. Mikio ve todo esto, pero no hace nada por ayudarla. Misu se ve forzada a enfrentar sola a los soldados y logra derrotarlos. La madre de Misu sale de la casa y se pone a discutir con Mikio. Ambos se señalan mutuamente como traidores y por haber entregado a Misu. Ella se siente muy traicionada, por ello no hace nada cuando ellos se ponen a pelear. Mikio acaba con la madre de Misu y ella posteriormente acaba con él. Una obra de teatro narrada de marionetas bunraku intercala y complementa la narración, donde debido a la traición y la decepción, la protagonista femenina acaba transformándose en un onryo, el cual es un espíritu vengativo. De vuelta en el presente, Misu consigue recuperar sus fuerzas, pone a su espada unas extensiones para convertirla en una naginata y acaba a todos los hombres de Hamata. Al mismo tiempo, los hombres enviados por Lord Daichi llegan para llevarse a su hija Akemi de vuelta a casa y, aunque ella suplica a Misu que le ayude, Misu no interviene. Ringo, observando todo esto, se enoja con ella por su inacción. Esta le responde con comentarios horribles, como que en su vida no hay espacio para la amistad. Por ello, Ringo decide dejar de ser su aprendiz y separarse de ella. Posteriormente se revela que la obra de teatro de marionetas bunraku presentada era presenciada por Akemi, quien ya se encontraba en el palacio del shogun. Siguiendo la información obtenida por Madame Kaji, Misu encuentra el pasadizo subterráneo del castillo de Abijah Fowler, uno de los hombres blancos que son su objetivo. Este castillo está lleno de esqueletos y es terrorífico. Mientras intenta abrir la puerta para salir del túnel por el que ingresa, activa accidentalmente una trampa de agua. Por suerte logra escapar, pero pierde la mayor parte de sus herramientas. Luego es descubierta por un soldado que hace sonar la alarma, interrumpiendo la reunión de Heiji y Fowler en el nivel superior con dos de los consejeros del shogun, mientras conspiran para eliminar al shogun y a su familia, con el fin de tomar el poder. Todo esto utilizando las armas occidentales en posesión de Fowler. Misu avanza poco a poco por el palacio, sufriendo heridas por las numerosas trampas y ataques. Finalmente llega a una mazmorra, donde se abre paso entre los prisioneros liberados antes de tropezar con la celda en la que se encuentra Taigen, el cual está gravemente herido. Lo lleva con ella hasta que se topa con el gigante armado de un garrote. Misu se enfrenta a él y lo derrota gracias a un explosivo que también abre una brecha en el muro exterior del castillo. Luego escala a lo alto del muro exterior con Taigen en brazos y se encuentra finalmente a Fowler. Este les dispara con su arma, hiriendo a Misu y partiendo su espada azul en pedazos. Fowler los supera claramente. Misu, al verse derrotada, decide huir con Taigen. Lo agarra justo antes de que Fowler acabe con él, saltando al vacío y cayendo en el agua helada. Una mano se extiende hacia ellos justo cuando están a punto de ahogarse. La mano que fue a ayudar a Misu y Taigen fue la de Ringo, el cual llevó sus cuerpos inconscientes a la casa del padre espada. Misu y Taigen logran socializar más en su proceso de recuperación y empiezan a llevarse bien, ignorando un poco el vínculo combativo que tenían e incluso notándose un poco de atracción entre ellos. Sin embargo, este momento se rompe cuando Misu revela el matrimonio de Akemi con el hijo del shogun y del inminente ataque de Fowler al shogunato. Taigen se ofende por el hecho de que Misu se guardó esta información para ella sola y decide partir hacia Edo para salvar a Akemi y advertir al shogun. El padre espada ve que Misu está corrompida y llena de deseos de venganza y que no es la misma que él había conocido años atrás. Por ello se niega a darle alguna de sus espadas y tampoco está dispuesto a volver a forjar la espada rota de esta. Por ello Misu intenta una y otra vez tratar de rehacer su espada, pero no lo logra. En el proceso logra reconciliarse con Ringo,
y decide que reará su espada luego de haber eliminado a Fowler. Por ello, ambos parten hacia Edo para salvar a Akemi y acabar a Fowler, aprovechando el ataque que éste hará al shogun. Akemi está triste y ofendida por las nuevas responsabilidades y restricciones que tendrá en su nueva posición en el shogunato. Sin embargo, cuando interactúa con su marido, del cual tenía la impresión de que era alguien desagradable, se da cuenta que es alguien amable y también inseguro, debido a su grave tartamudez. Posteriormente utiliza su recién adquirida riqueza para contratar a las damas de compañía de Madame Kaji como sus nuevas asistentes. Una de ellas, Ise, le informa de los planes de Fowler de acabar con el shogun. Akemi, alarmada por esto, busca a su padre, quien para horror de ella, acaba con Ise, revelando así su participación en la conspiración. Inmediatamente encierra a Akemi para silenciarla y protegerla de los ataques. En Edo, Misu está lista para atacar. Le indica a Ringo el punto de encuentro que tendrán luego de que ella cumpla su objetivo. Le indica que si no regresa es porque no lo logró. Luego de esto, ella parte. Taigen, por otro lado, se encuentra con Ringo y lo convence para advertir al shogun sobre el ataque inminente que se va a producir. Logran advertir exitosamente al shogun y se observa un gran ejército marchando hacia la ciudad. Armados con armas occidentales, logran pasar las defensas del castillo con gran facilidad. Por otro lado, Seki salva a Akemi de su encierro y pone a su padre en su lugar. Sin embargo, los soldados los superan en número, y cuando están a punto de atacarlos, llega Misu a salvarlos. Cuando el ejército de Fowler llega a la última puerta, Heiji la abre desde el interior, dándole a Fowler la entrada hacia el shogun y su familia. Fowler, sin ningún tipo de remordimiento, acaba con el shogun. Sus hijos y esposa presencian esto. Cuando Fowler está a punto de jalar el gatillo de nuevo, es interrumpido por un ataque de Misu. La familia del shogun aprovecha esta situación para escapar, mientras Taigen acaba a Heiji Shindo como venganza por lo que le hizo previamente cuando estaba encerrado. El combate entre Fowler y Misu es intenso y complicado para ella, tanto que Fowler se da cuenta que Misu es en realidad mujer. Debido a la intensidad del combate, Misu empieza un incendio que se extiende por todo el castillo y luego a la ciudad. En otro lugar, Seki y Akemi logran escapar y salir del castillo. Cierran la puerta principal para impedir que los hombres de Fowler escapen del fuego, pero en el proceso Seki recibe un disparo mortal. Taigen encuentra a Akemi y se ofrece a huir con ella, pero ella se niega ya que prefiere permanecer en Edo con la familia superviviente del shogun. Por otro lado, siguiendo las instrucciones de Misu de irse si ella no regresaba al punto de encuentro que definieron, Ringo regresa con Padre Espada, convencido de que Misu no logró salir del fuego. En medio del fuego, Fowler le da a Misu pistas sobre sus orígenes. Le dice que, para encontrar a sus próximos dos objetivos hombres blancos, tiene que viajar a Londres y que la mujer que ella pensaba que era su madre era una sirvienta a la que le pagaron para criarla. Todo esto sorprende a Misu, por ello se embarca sin dudarlo en un barco hacia Londres, con Fowler como su prisionero.